Es lunes, vamos con el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, además de columnista. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David. Gusto saludarte, al igual que todos los lunes. Oye, pues aludiendo a tu expertise como abogado fiscalista, ¿por qué ha generado tanta controversia y qué es lo que realmente hay de fondo en el caso de Ricardo Salinas Pliego? Mira, sin duda alguna, el tema de Ricardo Salinas Pliego obviamente abona un poquito al hecho de que pues sea una persona tan pública y que obviamente estamos hablando de millones de pesos, ¿no? Y que pues según cuantías del SAT y según cuantías que el propio Ricardo Salinas menciona, pues son cuantías, uno habla de 35,000 millones y otro habla de 65,000 millones de pesos. Entonces, pues eso genera obviamente un poquito de mayor controversia y más tratándose de este empresario que pues llega a ser un poquito controversial al momento de sus publicaciones. Sin embargo, el hecho de que la autoridad fiscal esté dando a conocer documentos privados que no deban de darse a conocer al momento de que se le practicó una de las facultades de comprobación al empresario, a sus empresas, pues obviamente se está violentando el denominado secreto fiscal y por consiguiente puede haber alguna responsabilidad de carácter penal o también de carácter civil a los empleados de gobierno, con su propio presidente de la República, por estar dando a conocer documentos que son completamente privados y que no se deberían de estar dando a conocer, ¿no? Recordemos que nosotros como ciudadanos, en este caso el empresario, pues puede hacer y decir en aras de ejercer su libertad de expresión y la libertad de expresión de los gobernantes pues se encuentra un poquito más limitada en relación a los documentos que puedan dar a conocer, como en este caso, repito, que estén dando a conocer documentos completamente privados y que se utilizaron en el ejercicio de una facultad de comprobación, ¿no? Es como, por ejemplo, llegan y me auditan a mí y ahora después el SAT, por yo mencionar algún tema que acaba de fiscal, pues bueno, de a conocer mis estados financieros, de a conocer las supuestas anomalías que encontró al momento de revisar mi contabilidad. Y es que esto se deriva justamente de que la misma presidencia difundió el expediente de adeudo fiscal y entonces aquí parte importante es que sea el de él, o sea el mío, sea el tuyo, sea el de cualquier persona que nos esté escuchando, son documentos que están regulados, que están privados, si lo estoy entendiendo bien, maestro, que no se pueden hacer públicos por ninguna instancia. Definitivamente, o sea, son documentos completamente privados, dieron a conocer, si bien es cierto, son empresas públicas que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores, hay documentos que siguen siendo o que deben de ser privados y que la autoridad fiscal no los debe de dar a conocer a la población en lo general. ¿Por qué? Porque pues, obviamente se puede prestar para muchas situaciones, inclusive de seguridad del empresario. Entonces, aquí la autoridad fiscal está cometiendo un grave error, está cometiendo posiblemente un delito, y aquí también hay un tema de carácter civil por una posible daños y perjuicios por haber dado a conocer esos documentos. El empresario puede hacer y decir lo que él estime conveniente, sin embargo, recordaremos que la libertad de expresión del gobernante se encuentra más limitada y además de eso no puede dar a conocer documentos que se encontraron en el ejercicio de una auditoría. Si el contribuyente debe o si el contribuyente no debe, ese es un tema que deberá de resolverse en los tribunales y hasta donde tengo entendido el empresario pues obviamente acudió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien es un órgano completamente autónomo, quien resuelve las controversias en materia fiscal, y hasta hace poquito tuvimos la oportunidad de conocer
este es uno de los amparos donde le están dando la razón. Al momento en que la autoridad fiscal revisa la contabilidad, se cometen muchas ilegalidades, muchas arbitrariedades, y no dudo ni tantito, por la experiencia que nos ha dado el litigio, que en este caso en particular también se hayan cometido algunas, y estoy convencido de que el tribunal o los tribunales colegiados, tribunal fiscal o los tribunales colegiados, pues obviamente resolverán conforme a derecho como lo han venido haciendo durante los últimos años. Ahora, esta irregularidad, si la cometiera cualquier ciudadano de a pie, ¿qué tipo de sanción tendría? Aunque me quedó la duda si son documentos que no deberían de ser públicos, si los exhibes, ¿se puede sancionar o no? ¿Y qué tipo de sanción habría? Y no me quedó claro si es una sanción civil, me dijiste, o administrativa. ¿Cómo sería eso? Mira, yo te puedo platicar de 3 tipos de sanciones para el gobernante. 1, en materia penal. 2, en materia administrativa, o sea, penal que amerite cárcel. En materia administrativa que contemple una sanción para él, y una responsabilidad también de carácter civil, donde tenga que de alguna manera indemnizar por dar a conocer esos documentos de manera privados, de manera pública. Muy bien. Ahora, después de todo esto, Salinas Pliego habló acerca de varias cosas. Por ejemplo, que parte del litigio tenía que ver con que pues había dobles cobros, más allá de los excesivos, que había dobles cobros y que él tenía derecho a pelearlos. Y bueno, ya hemos aprendido también de ti que la doble tributación efectivamente es algo que no debería de ser. Pero también uno de los temas más fuertes de los que habló en representación de Grupo Salinas fue que no solamente había cobros excesivos del SAT, sino que incluso había extorsión de funcionarios del SAT. Es un tema del que se habla con frecuencia cuando hablamos de grandes contribuyentes respecto a lo del SAT, porque muchas veces, maestro, hemos hablado acerca de la ineficiencia, de cómo falla el portal, de cómo hay que hacer filas enormes y cómo tardas meses y meses en resolver un trámite, pero esta otra parte, que es mucho más fuerte, de la extorsión, es un asunto que salga frecuentemente a la luz. Definitivamente, mira, el ejercicio fiscal pasado hubo una recaudación histórica, sin embargo, no hubo más auditorías. Entonces, ¿cómo es que hubo realmente esta recaudación histórica? El presidente de la República se empeñó en empezar a mencionar cuáles eran las empresas que supuestamente debían, de alguna manera públicamente empezar a mencionar que debían, y de alguna u otra manera pues les enviaban cartas de invitación, les hacían citatorios por parte del SAT, y los empezaron a, de alguna manera, coincido con esa parte, extorsionar, porque para mí es una extorsión cuando no hay realmente una revisión de la contabilidad, porque ellos básicamente llegaban y decían, en base a mi sistema, yo reviso que tú, me estoy dando cuenta que tú me debes, ¿no? Entonces, al momento de hacerlo público, te voy a meter a la cárcel, te voy a determinar un crédito fiscal de 1,000 millones de pesos, pero de alguna manera llegaban y te decían, tienes 1,000 millones de pesos, pero dame 200, y ahí muere el tema, y de alguna manera eso para mí, coincido con Ricardo Salinas, eso se puede considerar como una extorsión debido a que no hay una revisión de la contabilidad. Claro. Pues es un tema sin duda fuerte y por otro lado muy interesante finalmente, maestro. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que agregar antes de despedirnos para cerrar este tema? Sí, definitivamente es un tema que sí debe de preocuparnos. Debemos de buscar respetar siempre el Estado de Derecho, David, y yo estoy totalmente a favor de que los contribuyentes paguen impuestos. Sin embargo, es que se haga de una manera legal, que al momento de que se ejerce una revisión fiscal a un contribuyente no intenten determinarle de manera exorbitante impuestos que realmente no debe, porque te puedo mencionar que en 90% de las ocasiones así sucede. Y por eso ganamos los
buenos abogados los litigios en los tribunales. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones a diario las vemos, y a diario vemos que le rechazan deducciones que sí debieron de haberse dado, que inflan los números, y eso le genera una gran incertidumbre al país, tanto para el público inversionista de foráneo como para el local. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro. Que tengas un excelente lunes, una semana muy productiva, de descanso, si acaso te toca algo con esto de la Semana Santa, y nos escuchamos muy pronto. Feliz lunes. Igualmente, David, muy gusto saludarte. Gracias, es el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista y columnista, pues ayudándonos a entender esto del controversial caso de Salinas Pliego y el tema de que se difundiera su expediente de adeudo fiscal.